invitado especial de Alderete, así que adelante Ricky, el auditorio es todo tuyo. ¿Cómo estás, querido Isaías? Hoy le saludo desde acá, desde la Casa Blanca. Estaba buscando algunos fondos para utilizar y me gustó mucho este. Soy Ricky Alderete, soy periodista, estuve compartiendo con ustedes ayer. Voy a seguir compartiendo con ustedes hoy y también, si Dios lo permite, así mañana. Así que nuevamente un pequeño ejercicio para los que nos están siguiendo desde el otro lado de la computadora o del teléfono probablemente de dónde están, si son los mismos, díganme, yo estuve ayer, hoy es mi primer día, estoy desde la ciudad, no sé, yo estoy desde Luque, por ejemplo, o desde la ciudad veo que hay Cazapá. Díganme desde dónde están participando el día de hoy, así rompemos un poquito el hielo y también si es que estuvieron ayer, ¿verdad? Coméntenme un poco sobre eso y si me puedes ir leyendo los comentarios, querido Isaías. Sin problema, dicen Casa Pa, Panchito López Misiones, Coronel Oviedo, San Pedro, Ñembú, Alto Paraná, Encarnación, Asunción, Guairá, Misiones, Pacaraí, Caguazú, Coronel Bogado, San Lindo, lindo. Antonio, Cazapá, y así van llegando los comentarios y muchos estuvieron ayer. Buenísimo, o sea, se espera que la mayoría que haya estado ayer siga pendiente hoy, ¿verdad? Así es Isaías la dinámica. Así es. Bueno, hoy quiero ya introducirme al tema que nos va a llevar esta horita hasta las 11 de la mañana para compartir. Y lo que quiero hablar y desarrollar con ustedes, tengo que compartir un poco acá. A ver, voy a tratar de hacerlo de esta forma. Eh, Vos sabés que no pude descargar la presentación. Vos podrías compartir eso, Isaías, o tengo que hacerlo sí o sí yo. Te puedo ayudar con eso sin problema. Sí, porque se me pasó descargar la presentación. De igual forma, les doy la introducción de esto que son las claves del lenguaje generacional, lo que nos trae hoy a compartir un poquito y tratar de entender, ¿verdad? Eh, En primer lugar, para ir descifrando, ir desmenuzando, saludo a la gente de Guairá también que va escribiendo, voy leyendo desde el Hospital San Jorge. En primer lugar y en primer punto, quisiera tratar de resolver y responder a esta pregunta. Siempre voy a tratar de primero poner sobre la mesa una pregunta, una interrogante, y a partir de ahí ver con qué respuesta nos encontramos. ¿Qué es el lenguaje? Si dejo abierta esa pregunta antes de darle la definición, les invito a compartir en el chat la respuesta que ustedes tengan a mano de lo que creen es el lenguaje. Les pregunto, ¿qué es el lenguaje? Quiero saber cuál es la respuesta que tienen ustedes a esa pregunta. Cuál es el concepto que tienen del lenguaje, qué es lo que creen es el lenguaje. Y compartan conmigo una especie de feedback ahí desde el chat nomás. Escriban la definición o el concepto del lenguaje que tengan ustedes y yo les voy a dar en breve esa definición. ¿Qué es el lenguaje? Es la pregunta. Voy a ir a ver, accediendo a alguna respuesta acá desde el chat, mientras Isaías me ayuda con la presentación. Es la forma de expresarse, de comunicarse, interacción, dice Dalila, un medio de comunicación, dice Livio, forma de expresar, eh, a ver, otro, toda expresión corporal, gestual y comunicación, dice Liceo, lenguaje es el canal que se utiliza para la comunicación, buen día, dice Shirley, una forma de expresar, esencial para la interacción humana, también dice Raquel, una forma de expresar, y bueno, varios van por ese lado de que el lenguaje es, en cierta forma, lo que nosotros terminamos expresando. Y no está muy alejado de lo que define la Real Academia Española en este mismo concepto. A la pregunta, ¿qué es el lenguaje? Que es la siguiente diapositiva, Isaías, dice la conceptualización de la RAE, que les trae también, es textualmente la siguiente: facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través de sonido articulado o de otro sistema de signos. O sea, si partimos de la primera base
de la piedra angular del cimiento, de ese primer escalón, ese primer nivel. El lenguaje, según la RAE, que también está en la siguiente diapositiva, si me ayuda Isaías, es lo que acabo de compartir con ustedes. La facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. ¿Por qué estamos adentrándonos al desarrollo de esto y por entender? Porque hoy lo que queremos desarrollar es y poder entender cuáles son las claves del lenguaje generacional y decimos o nos preguntamos, ¿esto en qué nos va a ayudar? Y bueno, nos va a ayudar a entender mucho mejor cómo ayer estábamos repasando la expresión de cada generación, de cada época marcada, la línea del propio interés. Pudimos ver incluso las características de cada generación. Y en esta breve reseña de una hora que vamos a poder compartir juntos, lo que quiero hacer es poder entender qué es el lenguaje, cómo nosotros nos comunicamos y de qué manera podemos hacerlo de la forma más efectiva con nuestros pares y en el lugar en el que nosotros estamos. Finalmente, todos los que estamos acá en esta sala, que se va sumando la gente, ya estamos llegando a 500 personas, todos de alguna manera nos comunicamos, ¿verdad? Incluso las personas que tienen algún tipo de discapacidad visual, auditiva o incluso de la que se pueda hablar, se comunican de igual forma. Tienen una lengua, tienen una forma de poder hacer llegar un mensaje a la otra persona. Y entre lo que yo trato, por ejemplo, que están ahí desde el otro lado, que es el emisor que soy yo del mensaje y el receptor que son ustedes del mensaje, acá hay dos puntos. En este medio está el mensaje del canal. Generalmente suelen existir obstáculos o ruidos acá en el medio, entre el emisor y el receptor. ¿Cuáles pueden ser esos obstáculos o ruidos? Por dar ejemplos básicos, ahora mismo probablemente pueda ser tu propio celular, ¿verdad? Tu propio celular que esté ahí contigo, te llega un mensaje, te llega un ruidito, te llega una llamada y obstaculiza que puedas entender lo que yo te estoy diciendo. El sonido de la televisión, si es que está prendida, el ladrido de tu perro, hoy mis perritas están bastante tranquilas, así que todavía no la están escuchando ladrar, o cualquier otra interacción que pueda haber entre el emisor y el receptor que haga que el mensaje llegue difuso o no se pueda entender. Bueno, esos son ruidos, por ejemplo, dentro del canal del mensaje. Ahora, ¿cuáles son los signos del lenguaje? Eso está en la siguiente diapositiva. Algunos de ustedes ya lo habían mencionado y son básicamente los siguientes: sonoros, corporales y gráficos. Es decir, nosotros nos comunicamos, nosotros nos expresamos con lo que decimos, ¿verdad? Audiblemente, con lo que expresamos a través de nuestra expresión corporal y con lo que escribimos, que es lo gráfico. Eso pueden ver incluso ustedes en la siguiente diapositiva, que ahí Isaías me va a ayudar amablemente. Estos son signos del lenguaje. Esta es una especie de clase flash práctica y rápida de comunicación oral y escrita, que es una de las primeras materias que damos nosotros, los que seguimos la carrera de periodismo y comunicación. Signos del lenguaje. Nos sirve a nosotros para identificar que, bueno, hay tres signos básicos: el sonoro, el corporal y el gráfico, y esto está representado siempre en nuestra forma de comunicarnos y en lo que nosotros terminamos expresando, diciendo, escribiendo y hablando. Partiendo de esa base, hay algo que encontré muy interesante mientras estaba buscando datos estadísticos y quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje, creen ustedes, que dentro de ese mensaje, de lo que nosotros terminamos expresando, hablando, representa lo que se dice? O sea, de todo el mensaje, de todo lo que de todo lo expresado en un mensaje, ¿cuál es el porcentaje que está representado solamente en lo que se dice? Si vamos al caso práctico, de lo que yo le estoy comunicando a ustedes, del total del 100%, ¿cuál es el porcentaje que se lleva lo que yo les digo audiblemente? Tienen un número, del 1 al 100, ¿cuál es el porcentaje que se lleva lo que nosotros terminamos diciendo de forma audible? Quiero saber si ustedes tienen idea o noción de las variables de los porcentajes y la importancia, por ejemplo, de lo que se dice y de lo que no se dice, porque está la comunicación verbal y la no verbal. Lo que se dice tiene un porcentaje, pero se van a sorprender que en esa línea y en ese gráfico en el que se engloba el mensaje total, hay un gran porcentaje
que no depende de lo que se dice, de lo que es hablado, lo que es comunicado. A ver, y leo algunas respuestas. Dicen 50%, dicen algunos, 60%, 40%, 70%, 30%, 89% dice Barista, 60% dice Celia, y van sumando algunos porcentajes. Ahora, yo les quiero mostrar en el siguiente gráfico lo que encontré. Y después incluso con un estudio también que varía en un 5%. Pero dice, lo que nosotros comunicamos se compone de esta forma que están viendo ustedes en pantalla. Lo que decimos es el 30-35% no más. Lo que nosotros decimos. ¿Cómo lo decimos? Lo que nosotros no expresamos de forma audible, pero sí de forma corporal, de la forma gestual, representa el 70%. Y cuando baja a 35% lo que se dice, lo que se expresa corporalmente o el cómo se dice, representa un 65%. Es decir, lo más importante, fíjense ustedes, en este caso, ahora sabemos y entendemos, no es siempre lo que se dice nomás, sino es el cómo se dice. Habrán escuchado ustedes, le habrán dicho luego alguna vez, ustedes son muy entendidos en la materia, que lo importante no es lo que decís, sino es cómo le decís. Si ustedes están casados o están emparejados, ya habrán escuchado esa frase. ¿Cuántos de ustedes están casados? Vamos a hacer un poco la prueba. ¿Cuántos de ustedes están casados? Lo que están escuchando ahora, casi 600 personas ya a esta altura del campeonato. ¿Cuántos están casados? Sí y no, nomás digan. Sí, no, sí, no, y voy a ir leyendo los mensajes de la gente que está casada. Sí, 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 no, dice uno. Sí, 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 29 años de casado, felicidades, casi 30. Sí, sí, no, no. Bueno, hay más sí que no. Habrán escuchado y me van a dar la razón entonces. Que en algún momento uno de ustedes dos dijo, no es lo que dijiste, es cómo lo dijiste, es cómo me dijiste a mí. No te das pio cuenta, no escuchaste vos lo que dijiste. No te diste cuenta del tono, ¿verdad? Suelen decir. No te diste cuenta de los gestos. Bueno, entonces eso termina siendo una representación empírica, tenemos la científica ya, pero empírica de que lo más importante de lo que se transmite en un mensaje no es solamente lo que se dice, es el cómo se dice. Por darle un ejemplo muy, muy básico que me tocó eh, tener con mi esposa, ¿verdad? Ella me suele decir, yo también le suelo decir, así que está parejo, 50-50. En alguna de esas discusiones que tenemos a veces, discusión no siempre es negativa, la discusión, bueno, nosotros en el mundo de la comunicación entendemos la discusión como algo en el que se habla de un tema. Y me dice, no es lo que me dijiste, Ricky. Es ahí. Ahí ya está sonando mi otra distracción. Es el cómo me dijiste. No fue la palabra que utilizaste, fue cómo utilizaste esa palabra, tu tono. Yo le suelo decir a veces, no es lo que me dijiste, es tu gesto, ¿verdad? Cuando vos le estás hablando a la otra persona y de, ya te hace cara o ya te desaprueba antes de que vos hayas terminado de concluir sobre una idea o sobre algo que le estabas queriendo expresar. Entonces, esto es demasiado importante entender porque a veces se nos escapa o no queremos del todo reconocer que es así. Porque hay otra realidad, muchas veces te dicen, no es lo que dijiste, es cómo le dijiste, cómo lo dijiste. ¿Y cómo lo que yo te dije, si te dije bien, ¿verdad? La primera respuesta nos ponemos a la defensiva. No, si yo te dije bien. Yo no te hice ninguna cara, yo no hice ningún gesto. Yo utilicé el mismo tono de siempre, amable, bondadoso, súper cariñoso, ¿verdad? Pero en realidad, lo que nosotros transmitimos, un porcentaje nomás es lo que se dice, lo que está verbalmente expresado. Y el otro porcentaje es lo que terminamos haciendo nosotros en uso de nuestros ejercicios corporales, de nuestras expresiones faciales y también de lo que incluso no se dice, ¿verdad? El silencio dice mucho. En la siguiente presentación, Isaías, está justamente lo que está avalado por una investigación que la llevó a cabo Albert Mehrabian, ¿verdad? Que justamente coincide con este porcentaje que habíamos leído recientemente. Él, según un estudio que hizo, 35% corresponde al lenguaje verbal y más del 65% es comunicación no verbal. Son las mismas cifras avaladas por un estudio científico que lleva a cabo Albert Mehrabian. Esto incluye la postura corporal, incluye el contacto visual, incluye los gestos. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque nosotros estamos dando mensajes todo el tiempo. Nosotros nos estamos comunicando todo el tiempo y muchas veces nosotros no sabemos cómo comunicarnos con la gente.
Pensamos que hablando nomás ya está bien, ya hicimos nuestro trabajo. Pensando que haciendo verbal lo que pensamos, lo que tenemos en la cabeza, en el corazón, lo que habíamos escrito, ya está. Y en realidad no es así. El contacto visual que tenemos con la persona, el gesto que tenemos cuando estamos transmitiendo algo, incluso cuando nos están escuchando, el gesto que nosotros hacemos de aprobación, así, lo que estoy diciendo, de mover la cabeza, el desaprobar, el negar, todo eso suma. Y son pequeños ruidos que se ponen ahí en el condimento del mensaje o son catapultas que terminan elevando el mensaje para que eso llegue a la otra persona y llegue de forma correcta, llegue bien. Veo que alguien escribe acá, nos llega la señal. Verifiquen un poco, Isaías, me vas a ayudar también a verificar si es que se escucha bien. Me dicen sí, se escucha bien. Si Sí, no se se escucha escucha bien, súper bien, Ricky. perfecto, perfecto. Entonces probablemente sea cuestión de señal también de cada uno. De igual forma, no tengan miedo en decir si es que en algún momento hay algún tipo de interrupción justamente en el mensaje o en el audio. Así que, bueno, está bien, se escucha bien. Avanzamos con esto. ¿Qué es lo más importante? Ah, espera un poco. Si me pueden guardar 2 minutitos, tengo que ir a recibir a alguien que tiene que estar enviando algo. Un minutito y ya vuelvo con ustedes. Me disculpan, sí, tengo que abrir solamente la puerta de mi casa y ya vuelvo. Bueno, mientras tanto, recordar el tema de la asistencia, muy importante, verificar que el usuario de Zoom tenga el nombre y el apellido completo. Nosotros miramos que el usuario de Zoom tenga el nombre y el apellido completo porque queda registrado el tiempo de permanencia. Por favor, recordar eso. Y también hacerle recordatoria a las personas que todavía no se conectan para que entren y se puedan conectar porque solamente van a acceder al certificado las personas que participen los 3 días, así que importante eso tener en cuenta, tiempo de permanencia, usuario de Zoom y asistencia a los 3 días. Aparte también que vamos a enviar la encuesta. No se olviden de completar la encuesta, por favor, también eso es súper importante. Y también se vienen más actividades y eventos especiales aquí con la Fundación Buen Gobierno. Les invitamos a que puedan seguir acá está, nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Buen Gobierno PI, en Facebook como Buen Gobierno Servir con Principios. Siempre en esas dos redes sociales estamos haciendo aviso de las distintas actividades y eventos especiales que tenemos para vos. Así que pueden seguirnos en esas dos redes sociales aquí, ahí como pausa comercial en lo que llega nuevamente Ricky. Ya estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Te escuchamos súper bien, Ricky. Gracias, gracias. Disculpen, tuve que salir a recibir de urgencia algo. Continuamos. ¿Qué es lo más importante a la hora de comunicar? Si me puedes ayudar a avanzar en la siguiente diapositiva, son creo que dos. En la siguiente está la pregunta. Quiero que se quede la pregunta ahí. Y quiero hacer interactivo de vuelta a esto. ¿Qué es lo más importante a la hora de comunicar para ustedes? Quiero saber qué es lo que ustedes creen es lo más importante cuando se está comunicando algo. Puede ser una palabra, eh, puede ser una frase, pero de una línea. Quiero identificar un poco lo que para ustedes es lo más importante a la hora de comunicar. Y si me puedes ir leyendo, Isaías. Bueno, acá nos están diciendo que te preste atención, mirarles a la cara, la empatía, estar atento, que te presten atención y te oigan, no solo escuchar, la amabilidad.
que te miren a la cara. Así van llegando los comentarios. Bueno, y todos son muy acertados, porque de hecho, como recién nomás repasábamos, lo más importante ya pudimos definir, no es siempre lo que se dice nomás. Por supuesto que tiene un porcentaje interesante e importante dentro del total de la torta de lo que se dice, pero lo más importante termina siendo en realidad es cómo lo decimos y la forma en la que terminamos dando un mensaje, la forma en la que terminamos dándole el contexto adecuado a lo que estamos diciendo. Por eso, esta parte que parece así demasiado básica, tenemos que tener a nosotros siempre, y yo les aseguro que esto nos ayuda todo el tiempo a, a poder identificar incluso el por qué, por ejemplo, se puede llegar a molestar a otra persona. Le voy a poner como ejemplo a mi propia relación. Yo aprendo mucho de la comunicación dentro del matrimonio. Muchas veces mi esposa se enojaba conmigo porque cuando estábamos hablando yo estaba con el celular en la mano o estaba leyendo algo. Yo le decía, no, amor, pero yo te estoy escuchando. No, pero yo necesito que estés concentrado en lo que te estoy diciendo, en lo que yo te digo, en mí. Entonces, fíjese como algo tan que parece básico, ¿verdad? Que parece, ¿cómo te vas a enojar por eso? Terminás entendiendo que en realidad, cierto, vos podés estar escuchando cuando alguien te dice, pero no le estás mirando, no le estás prestando atención, no le estás eh, enfocando tu atención específicamente a esa persona. ¿Y qué es lo que podemos nosotros deducir de eso? La otra persona siente que vos no le estás dando el valor necesario a ese momento y a lo que te está diciendo. Y cuando la otra persona siente que vos no le estás dando el valor a lo que está diciendo, directamente siente que no te importa lo que te está diciendo, no te importa esa persona. Y fíjense como un acto tan mínimo, tan básico como estar mirando un celular mientras alguien te está hablando, es tan importante a la hora de comunicar. La atención dentro de la comunicación es fundamental. El prestar atención, el que haya un contacto visual, el que toda mi concentración no esté en este teléfono, esté en la persona que me está hablando. Y lo mismo también cuando yo estoy hablando con ustedes. No sería lo mismo que yo esté acá así con mi celular y empiece yo a ver lo que hay en Instagram, lo que hay en las noticias y vaya hablando con ustedes. Resta, pero 100% la seriedad de lo que estamos tratando de hablar y resta 100% el valor que le estoy dando a ustedes. Para ese momento mi celular va a ser más importante que el hecho de que esté tratando de hacerles llegar un mensaje a ustedes. Por eso es que insisto que esta parte, esta pieza de la comunicación es la base para todo y nos va a ayudar a entender que cuando, por ejemplo, alguien se enoja, había sido, tiene ni razón, porque yo fallé en esto, yo no le estaba prestando atención, yo en esto no le di toda mi concentración, entonces parte del mensaje ahí, de lo que me pudo haber dicho, o lo que yo le puedo haber dicho, se pierde, por una cuestión que es absolutamente básica y que decimos, la hacemos, y lo peor de todo es que lo hacemos todos nosotros a diario. Quiero saltar a la siguiente parte de la presentación y compartir con ustedes algo que descubrí hace un tiempo. La regla de los tres opuestos. Esta regla de los tres opuestos generalmente se utiliza mucho en la psicología. Se utiliza también cuando se tiene que tomar una decisión, se utiliza cuando vos entendiste un mensaje y querés tratar de descifrarlo de una forma o te enojaste por algo, entonces tenés que aprender a calmar un poco lo que sentís que entendiste, por ejemplo, porque muchas veces hay malas interpretaciones también de un mensaje. ¿De qué se trata la regla de los tres opuestos? Se trata básicamente de cuando se hace algo o se dice algo, crear tres escenarios distintos al mismo tiempo sobre ese mismo hecho. Voy a explicarme mejor. En, por darle un ejemplo básico, yo soy muy futbolero, ¿verdad? Muy futbolero. Probablemente ustedes también de alguna manera. Y suelo jugar fútbol, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, en uno de los últimos partidos que jugué con amigos ahí de colegio, tuve una oportunidad de estar mano a mano con el arquero y terminé fallando una oportunidad de gol que decís, era Miguel Almirón contra Uruguay y no metió el gol, ¿verdad? O sea, era una cuestión de empujarla y metía. Y bueno, después del partido yo me quedo con la rabia de pucha, qué malo que soy jugando fútbol, ¿verdad?
qué bajón, y te da un sentido negativo sobre algo que puede ser una virtud tuya o que puede ser algo que realmente lo esté haciendo mal. Y vos te concentrás en lo negativo. La regla de los tres opuestos me lleva a mí a pensar en otros tres escenarios del mismo, del mismo, del mismo desafío, del mismo partido, en el que yo, por ejemplo, hice una jugada buenísima y llegó a terminar en gol. Pudo haber sido distinto si he tomado otra decisión. Hice un pase que terminó en gol. Entonces son tres escenarios distintos en el que había sido, yo no soy no tan malo jugando al fútbol. Puedo seguir intentando, puedo tratar de hacer las cosas de alguna forma. Tres escenarios distintos en un mismo partido que me llevan a concluir a lo que había sido, no estuve tan mal. Es un ejemplo muy básico y que lo podemos replicar en todas las situaciones, en una conversación cotidiana en la que entre esposo y esposa uno le dice algo al otro y lo entendió mal, entonces yo digo, espera un poco, ¿qué me quiso decir? O ¿por qué me dijo esto? El primer escenario es porque tuvo un muy mal día, ya tenía una acumulación de sentimientos negativos y terminó expresando eso con una forma en la que yo la recibo mal. Lo dijo sin ningún ánimo negativo y hasta quizás ni positivo, fue neutro, pero yo estaba mal y yo recibí una crítica en mi trabajo, yo ya estaba loco ahí, entonces yo recibo mal. O directamente, el último escenario podría ser que lo dijo bien y que yo estaba distraído en algo y no presté atención a lo que me estaba diciendo. Entonces, de esa primera impresión que tuve de que me dijo algo a mí de forma agresiva o hiriente, pudo haber tenido un contexto, pudo haberlo yo recibido de una forma por una situación en la que yo estaba de manera condicionada, o incluso pudo haberlo recibido mal porque ni siquiera presté atención. Entonces, son tres escenarios sobre un mismo hecho que nos llevan constantemente a analizar el porqué de las cosas. Cuando somos niños, yo creo que estamos en la etapa, una de las mejores etapas de nuestras vidas para nosotros y probablemente una de las peores, ¿verdad? Para nuestros padres. Aunque creo que con el tiempo, cuando vamos creciendo, nos encargamos siempre de darle algún que otro dolor de cabeza importante a nuestros padres. Así que cada etapa probablemente, si le preguntas a mi papá, a mi mamá, te van a decir, bueno, cada etapa de la vida de Ricky habrá tenido un momento en el que me dio un dolor de cabeza. Pero digo, ¿por qué me voy al ejemplo de los niños? Porque los niños preguntan todo. Probablemente muchos de ustedes tengan hijos. Yo todavía no los tengo. Pero si Dios lo quiere así, en algún futuro lo voy a tener. Pero los niños generalmente preguntan todo. ¿Y por qué esto? ¿Y esto por qué es así? ¿Y por qué tiene este color? ¿Y por qué está el cielo así gris? ¿Y por qué? Se pregunta por qué. Y nosotros, a medida que vamos creciendo, hemos perdido la capacidad. Primero el asombro. Ya no nos asombra nada prácticamente. Claro que esa capacidad incluso muchas veces se pierde con la experiencia, ¿verdad? Ya perdemos la capacidad de asombrarnos. Pero cuando somos niños nos asombra todo. Cuando somos niños preguntamos por todo, queremos entender todo. Y eso vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. Cuando vamos creciendo, lo que va pasando es que ya no queremos más entender realmente qué es lo que pasa, cuál es el contexto del trasfondo o del otro o de la situación. Lo primero que hacemos, ¿saben qué es? Concluir. Lo primero que hacemos es concluir sobre algo que incluso desconocemos. Lo primero que hacemos es suponer cuánto de ustedes le habrá pasado que dijo, que habrá dicho esta expresión. Ah, bueno, pero yo pensé que, ¿verdad? El yo pensé que no es el es así. El yo pensé que nos roba tantas ilusiones, nos roba tantos sueños, nos roba tantas oportunidades, nos roba relaciones. El yo pensé que sin haberlo corroborado, sin haber sido lo suficientemente curioso para poder identificar, para poder entender, para tratar de encontrar una razón de ser, nos ha robado demasiado a este punto de la vida que nosotros tenemos que ser capaces de volver a tener la capacidad del asombro y de preguntar. Ya no dejar el yo pensé que o esto hubiera pasado si. Y vuelvo a la regla de los tres opuestos. Crear siempre escenarios en base a una misma experiencia, en base a lo que comunicamos, para que podamos recibir siempre todo de la mejor forma que se pueda, dentro de lo posible. Obviamente vamos a tener momentos en el que vamos a sentirnos ofendidos con justa razón y probablemente hasta vamos a ofender y el otro se va a sentir ofendido con justa razón. Em, Dice acá Andrea, eso se escucha mucho últimamente. Yo creo que me parece que hasta incluso en el momento de dar una información.
Y sí, también se escucha mucho. Y ahí tengo un punto en particular, ya que mencionaste el tema, Andrea. Eh, el yo creo que puede ser justificado porque es parte de una creencia que tiene alguien, pero si esa creencia simplemente está fundamentada sobre algo superficial, sobre algo que no es corroborable, sobre algo que no es chequeable, sobre algo que es lo que yo escuché nomás y repetí por mucho tiempo, lo que suele ser parte de un patrón, de la tradición, lo que suele ser parte del hábito nomás, o el siempre se hizo así, entonces yo ahora voy a repetir nomás porque siempre se hizo así. Y vos te vas y le preguntas, ¿y por qué siempre se hizo así? Recuerdo una anécdota que siempre cuenta un orador y predicador al que le suelo escuchar mucho que se llama Dante Gebel. Se casa una pareja y, y la esposa a la hora de cocinar una tarta. ¿Conocen las, cómo se llaman? Sí, las tapas de las tartas que vienen así redondas, ¿verdad? Ella le cortaba la parte de las cabezas y quedaba así como una especie de ovalado con la cabeza cortada por los dos lados. Em, y terminaba haciendo las tartas con las cabezas a los dos lados cortadas. Entonces ya, un momento su esposo le pregunta, ¿por qué cortas la parte de las cabezas? ¿Hay algo raro? ¿Hay algo que te cae mal? ¿Hay algo que decís que no se cocina bien ahí? Y la esposa le responde, mi mamá siempre hizo así, entonces yo aprendí a hacer así siempre una tarta. Tendrías que preguntarle a mi mamá por qué, ¿verdad? Entonces en una de esas reuniones em, familiares, el esposo le pregunta a su suegra, suegrita, querida, hermosa suegra, ¿cómo estás? Tengo una curiosidad que ni siquiera era parte de una discusión, era una curiosidad. Le pregunta por qué usted cortaba siempre las tartas por los bordes y le quitaba prácticamente la cabeza a las tartas cuando cocinaba. Ya, hay una razón científica, gastronómica, sale mejor, es más rico, se cocina mejor. Y ella le dice, no, se ríe. Mi hijo le dice, lo que pasa que nuestro horno era tan chico que ya no entraba más esa parte de la tarta y yo tenía que cortar la tarta. Entonces, la hija estaba replicando algo que simplemente era algo porque no tenía el horno lo suficientemente espacioso como para que ingrese la masa total y entera de la tarta y la replicaba. ¿Cuántas veces nosotros hicimos lo mismo? Replicamos hábitos, rutinas, porque vimos que o nuestros padres hicieron o en el trabajo se hizo así y cuando preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué se hace así? Y te responden, y no sé, siempre se hizo así. Y cuando te vas al responsable de que siempre se haya hecho así, te da un motivo que es hasta lógico, superficial, pero que puede ser modificado en el tiempo. Si vos tenés un horno más grande, vas a poder poner dos tartas al mismo tiempo, también si querés, completas. Y el punto es ese, de que muchas veces terminamos replicando en nuestra accionar o en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de criticar, en nuestra forma de señalar, porque siempre se dijo así, porque siempre se hizo así, y no hemos sido lo suficientemente maduros, autocríticos, responsables en decir, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se dice esto? Cuando recibimos una información, ya sea de noticia, en el grupo de WhatsApp, sobre alguien, realmente nos tomamos el tiempo de tratar de verificar eso, si es así, si lo que se dijo correctamente, si lo que dicen de fulanito o menganito es así correcto, si realmente es solamente un chisme o si es algo que está verificado. Entonces es nuestra tarea eh, poner esos tres escenarios siempre, en todo momento. Fíjense cómo ya fui relatando varias escenas y varios hechos en lo que se puede aplicar la regla de los tres opuestos, cómo creamos o debemos crear siempre distintos escenarios al mismo tiempo, de tal forma poder estar lo suficientemente seguros sobre una situación o sobre lo que estamos diciendo. Esa es la regla de los tres opuestos. Llegando casi ya a mitad, al final de la presentación, pero queda mucho por compartir, me encontré con una cita de George Orwell. George Orwell es un gran escritor que de hecho tiene varios libros bastante reconocidos, entre ellos La rebelión de la granja, 1984. Y en una de las citas de Orwell, él señala lo siguiente y van a poder leer, es una siguiente diapositiva, si me permitís, Isaías. Lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Y acá me quiero detener un poquito porque
Estoy hablando a un gran público realmente, más de 700 personas, y la mayoría que trabaja en la función pública. La mayoría trabaja en un puesto clave, y cuando digo un puesto clave no me refiero simplemente a ser director de o jefe de, sino puesto clave porque en el lugar donde trabajas, de alguna manera incidís en el servicio público, incidís en lo que se ofrece al resto del país. Entonces es un puesto clave, sea que limpies la oficina, sea que limpies un baño, sea que estés firmando un decreto, sea que estés pasándole la llave a alguien para que abra una oficina, es un puesto clave, porque las instituciones públicas tienen un puesto clave, eh, todos los funcionarios, desde el más bajo hasta el más alto. Y se perdió eso. Y sobre todo, mi esposa trabaja en la función pública, mi esposa trabaja en un ministerio. Y yo escucho millones de anécdotas desde adentro. Yo hasta puedo decir que tengo conocimiento de causa sobre cómo se tratan cuestiones adentro, cómo se llevan incluso instituciones desde adentro. Y me pareció muy interesante esta reflexión de George Orwell, porque se suelen decir y se suele decir muy a menudo que nosotros vimos, y no solamente acá en Paraguay, pero la famosa ley del más mareté, ¿verdad? El más fuerte sobrevive, el que logra destacarse por su ferocidad, por ser el más vivo, por ser el más fuerte, a ese es lo que le va a ir bien, ese es lo que se va a poder destacar, ese es el que va a poder llegar a lo más alto. Y nos olvidamos de esto que dice Orwell, el lado humano. ¿Dónde terminamos dejando nosotros finalmente la humanidad? ¿Dónde terminamos nosotros dejando la relación interpersonal de humano a humano? No de jefe a empleado, o a subalterno o a subordinado, no del más bajo al más alto, de humano a humano. Nos terminamos olvidando que en todo tipo de comunicación, todo tipo de relación laboral, emocional, sentimental, de pareja, de amigos, estamos tratando con otro ser humano como yo, con tantas virtudes como con tantos defectos como yo, incluso muchos más. Entonces, nos olvidamos de esta parte esencial de la comunicación a mi criterio, que es lo importante no es que yo sobreviva, mantenerme vivo en esta ley de la jungla, el más bareté, el más fuerte. Lo importante es mantenerme humano cuando todo a mi alrededor me lleva a ser una bestia, cuando todo a mi alrededor me lleva a ser un animal que trata de devorar su competencia, porque vivimos en una sociedad, no en un país, una sociedad que nos impulsa a ser competitivos todo el tiempo. Si yo no soy mejor que vos, yo pierdo mi trabajo. Si yo no soy mejor que vos, yo estoy mañana en la calle. Si yo no soy mejor que vos, no sé, yo pierdo mi familia. Entonces, es como que nuestra perspectiva del mundo y el propósito de vida que hemos tenido nos ha llevado a ser siempre el mejor en todo, pero ser el menos humanos de todo. Lo importante no es mantenerse vivos, es mantenerse humanos. Por supuesto que tenemos que profesionalizarnos. Por supuesto que tenemos que tratar de mejorarnos a nosotros mismos. Nuestra mejor y mayor competencia no es el de al lado, no es el del frente, no es el de arriba, soy yo. Mi mejor y mayor competencia soy yo. Es el Ricky de hoy a las 5 de la mañana cuando se levantó. Es el Ricky de hoy a las 9 cuando no quiso leer lo que tenía que leer. Es el Ricky de hoy a las 10 cuando tenía que haber agarrado un informe o haber escrito algo y no lo hizo. Yo soy mi mayor y mi mejor competencia. Y por supuesto también sin dejar de olvidar, sin dejar de lado que después cuando me toque ir a competir en el mundo laboral, enfrente le tengo a otro ser humano, igual que yo, de carne y hueso, que tienen las mismas, incluso debilidades, que tienen las mismas luchas, que tienen las mismas pretensiones, que tienen las mismas proyecciones, que tienen los mismos sueños probablemente. ¿Cuántos sueños? Háganse esta pregunta. ¿Cuántos sueños compartidos habrá en el mundo? A qué me quiero referir con esto? ¿Cuántas personas, ni siquiera acá en Paraguay, somos creo que más ya de 8.000 millones de habitantes en el mundo? ¿Cuántas personas en el mundo sueñan lo mismo que vos estás soñando ahora mismo? ¿Cuántas personas en el mundo sueñan lo mismo que yo estoy soñando ahora mismo? A nivel profesional, a nivel laboral, a nivel relacional. Yo creo que los seres humanos entre nosotros no vamos a divergir tanto entre las cosas que deseamos y pretendemos
eventualmente como un ideal de vida. Y que esos sueños, que eso que nosotros queremos alcanzar, no nos prive de esto que dice Orwell, de mantenernos humanos. Y cómo esto es importante a la hora de relacionarnos con nuestra generación, con la que viene. Ayer leía y hacía también el comentario de que los grandes le tratan a los chicos de generación de cristal, de que los chicos le tratan a los más grandes, a los más viejos, de que no nos entienden, no le entienden al mundo, les importa lo que ellos vivieron antes nomás. Y si se fijan, y si son realmente autocríticos, si somos realmente autocríticos, todos los que estamos acá, las casi 800 personas, yo, mi esposa, todos repetimos los mismos patrones que mis padres, que mis abuelos, que mis tatarabuelos, que mis tatarabuelos, repetimos los mismos patrones. En algún momento de nuestras vidas, a mí ya me pasó, repetimos esta frase y nadie me va a poder negar. Si yo pregunto ahora, ¿dijiste alguna vez esto? Acá el chat se va a volver, sí, 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 sí. En mi tiempo era diferente, ¿verdad? Toditos vamos a decir lo mismo. En mi tiempo era diferente. Y yo puedo decir eso en mi tiempo. Hija, en mi tiempo salíamos a jugar en la calle fútbol, ahí en el empedrado Tunandí, con los perros, con los vecinos, ya lo mejor del mundo. Hoy ya prácticamente no se ve a chicos jugando en la calle, ¿verdad? Y tu papá, mi papá, dice, en mi tiempo era más diferente todavía. Y mi abuelo va a decir, en mi tiempo sí que era diferente. Y todos, por darle solamente un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo que hasta es básico. En mis tiempos era diferente. Todito nosotros acá, los 736 personas, todito dijimos en algún momento. Y el que dice lo contrario es un mentiroso. Sino más directamente le voy a decir. Entonces, terminamos repitiendo las mismas frases, los mismos conceptos de pensamiento, porque cada generación eh, tiene su propia época de vida. Las buenas épocas eran las de antes, dice Ana Karina, ¿verdad? Y así mismo, y yo me remonto a mi época de mi infancia, digo, pucha, los chicos de hoy en día no viven lo que yo viví y ese contacto con el vecino, con el vecinito de al lado, de enfrente, el ir a la placita. Hay pocos lugares en Paraguay que todavía se replican eso, pero ya muy pocos. El resto ya es prácticamente toda una conexión tecnológica y si vos estás desconectado de esto, estás desconectado al mundo exterior. Y es lo que es distinta y tiene su propia marca. Y en su propia marca de generación tiene su propia forma de hablar, de comunicar, de expresarse, de manifestar un interés. Y eso nos lleva a nosotros a, a concluir que realmente lo que decía ayer, tenemos más semejanzas, escuchen bien, porque tenemos más semejanzas que diferencias. Tenemos más cosas que podemos compartir y en común que más cosas que nos dividen. De generación a generación ya hablo ahora, porque el tema que nos trae hoy es justamente tratar de ver las claves del lenguaje generacional y ver cómo podemos nosotros mejorar nuestra comunicación interna y entre nosotros dentro de nuestro lugar de trabajo. Y fíjense la siguiente reflexión que les traigo, que está en la siguiente presentación, que es de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, un gran escritor argentino, que tiene varios libros interesantes también. Entre ellos, El túnel es uno que me gusta mucho, me gustó mucho leerlo. Y les quiero compartir esa reflexión y compartir con ustedes. Ya estamos entrando a la recta final de la charla. Al ser humano se le están cerrando los sentidos. Cada vez requiere más intensidad, como los sordos. No vemos lo que no tiene la iluminación de la pantalla, ni oímos lo que no llega a nosotros cargado de decibeles, gritando, ni olemos perfumes, ya ni las flores lo tienen, ya nada tiene una esencia. Es apremiante reconocer los espacios de encuentro que nos quiten de ser una multitud masificada, mucha gente mirando aisladamente la televisión. Es apremiante reconocer los espacios de encuentro, o sea, es urgente, es necesario, es menester, la palabra que vos quieras, reconocer esos espacios de encuentro masivos en los que nosotros podemos identificar que hay demasiada gente, pero todos estamos concentrados probablemente en un aparato celular, probablemente en un televisor enfrente, en algo que nos termine aislando de nosotros.
nos termina separando de nosotros, nos termina distanciando de nosotros. Vamos a ver literalmente lo que decía Sábato, masas, pero así que no se pueden ni mover de un lado a otro, pero que no están conectadas, que están separadas porque su cabeza está en un lado, en otro lado, en el celular, en el televisor, en la cancha, y cada uno en su propio mundo, así como dice también Andrea. Y qué importante es reconocer que todos somos parte de una misma esfera, que todos somos parte, cuando estás trabajando en una institución pública, son parte de un mismo cuerpo, que lo que vos hagas va a repercutir en el otro, que lo que vos dejes de hacer va a repercutir en el otro. Imagínate un poco, utilizando el cuerpo humano, imagínense un poco que mi intestino hoy diga, yo hoy quiero dejar de funcionar. Yo quiero ser el cerebro. En el cerebro están las conexiones interesantes, las emociones, la forma de pensar, reflexionar, la parte artística. Yo tengo que digerir la comida y no me gusta más hacer eso. Voy a dejar de funcionar, dice el intestino. Al minuto, a la hora de haber comido algo y ya no estar teniendo esa digestión, te vas a sentir mal y muy mal. Y de ahí a las horas puedes llegar a tener una infección, pero muy grande. Si una parte del cuerpo dice, yo ya no me gusta lo que estoy haciendo, vos sabés que, no, ya, o nomás ya los perros, o nomás ya, yo quiero ser jefe, yo quiero ser ese que firma la resolución. Dice, por ejemplo, sin desmeritar ni desacreditar, por supuesto, el trabajo de limpieza que me parece que es hay dos trabajos que me parecen esenciales y que no es que me parecen, son esenciales. El de limpieza en una institución y el trabajo de cocina. Imagínate que el equipo de limpieza, como pasa lastimosamente mucho, no por culpa del equipo de limpieza, sino por quienes pagan, que incumplen, hay muchas denuncias por incumplimiento de eso, ese es otro tema, no voy a entrar en eso simplemente para graficar y mencionar. Y no hay equipo de limpieza y la institución se vuelve un caos porque había sido, era demasiado importante la gente de limpieza, claro, pero no es que había sido, es demasiado importante. O la cocina, que no funcione en una penitenciaría, tener a 1.200, 1.300 personas privadas de libertad esperando comer algo. Imagínate que el chef de un barco de lujo, ¿eh? El chef el barco de lujo tiene todo. Tiene cine, tiene teatro, tiene piscina, tiene para hacer surf, tiene para mirar ahí desde tu pieza las olas, tiene todo. Pero el chef justo, en vez de azúcar, le puso sal a su tarta, a su torta de chocolate y le puso pimienta. Entonces después sirvió esa torta de chocolate a los comensales de lujo, por supuesto, de la high class, y terminan teniendo un yaboraya, se van a vomitar todos al baño, tienen que vomitar en el mar. Una cosita, una pizca, un condimento que el chef, por descuido, lo hizo mal, lo puso mal en a un ingrediente que él lo maneja a diario, termina afectando a toda una, ni siquiera tripulación, no es lo que trabaja nomás, a todos los que están en ese barco de lujo. Por eso insisto con esto. La importancia del trabajo de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes en el lugar donde les toque estar. Si de por ahí toca la puerta de sus oídos la ingratitud, toca la puerta de sus oídos la baja estima, toca la puerta de sus oídos la crítica desmedida del otro, de la gente, de la opinión pública, y ustedes la reciben y por eso ustedes deciden creer que no son valiosos, deciden creer que lo que ustedes hacen en su lugar de trabajo no merece ni siquiera el respeto. Déjenme decirles que están escuchando la voz de la mentira. Déjenme decirles que están escuchando engaños, porque realmente lo que hacen desde el lugar donde hacen y donde les toca estar es valioso lo que aportan en su institución. Sea quien sea, yo no le conozco a la gente que está hoy conectada. Tengas el cargo que tengas, yo no conozco cuál es el cargo que tenés, pero es importante y es valioso. A los hechos me remito, a los ejemplos me remito. Y le di probablemente los ejemplos más básicos y burdos, que no es que no pasan, pasan y a menudo, pasan muchísimos. Y cuando uno siente, por ejemplo, que en su lugar de trabajo no se valora lo que se está haciendo, es importante entender, creo yo, dos cosas. Em, yo soy una persona que, no les voy a mentir, soy una persona creyente, tengo una fe en Cristo, tengo una fe en Dios, y eso a mí me permite, o sobre todo como cristiano, me exige hacer todas las cosas eh, honrándole a Él. Yo no voy a romantizar esto ni voy a llevar hacia un lado de la fe, simplemente quiero decir cuál es hoy mi mayor motivación. Respondiendo, por ejemplo, a esa interrogante que yo sentí muchas veces. Ojo,
yo sentí muchas veces que no se valoró lo que yo hacía en mi lugar de trabajo. Y yo me siento obligado a hacer lo que tengo que hacer de la mejor manera porque no la hago ni siquiera para el que está al otro lado. La hago por mí, la hago por mi familia. La hago para honrar a un Dios que yo creo y que es el que siento que me da a mí la bendición de poder trabajar. Las manos que tengo libre hoy para poder manipular. La voz para poder transmitir algo. Mi cuerpo para poder moverme. Bendiciones que pasamos de lado como si fueran que merecemos, cuando en realidad no merecemos. Entonces, cuando llega ese desánimo de la crítica o de la no valoración dentro del lugar del trabajo, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, yo estoy haciendo esto, en primer lugar por mí y por mi familia, yo voy a hacerlo de la mejor manera, para mi familia, para el Dios al que yo creo. Y en segundo lugar, no tener miedo a exigir y a reclamar. Eh, yo soy una persona muy respetuosa, pero si yo siento que algo se está haciendo de manera injusta conmigo, yo voy a hablarlo, yo voy a encararlo, yo voy a decirlo. Y todo esto tiene que ver con lo que estamos hablando, con la comunicación. Tampoco tenemos que permitir que que la situación nos sobrepase a nosotros y aceptemos nomás por aceptar las cosas que ocurren, el mal por el mal nomás, la crítica por la crítica nomás. Hay cosas que es mejor, por supuesto, desoír, pero en líneas generales, en primer lugar, les dejo con esa reflexión a la respuesta a la pregunta de ¿qué hacemos si no valoro mi trabajo? Hacerlo por uno, por la familia, por el Dios que nos da la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo, porque finalmente eh, tenemos la posibilidad de hacer lo que hacemos porque tenemos las condiciones de hacer lo que hacemos. Hoy me tocaba hablar con un doctor a la mañana, yo hago radio, de un chico de 27 años que termina teniendo un accidente eh, de moto y él queda en una situación de estar postrado, 27 años. No puede mover las manos, no puede mover los pies. En el hospital de trauma le pedían 22 millones para una cirugía. Ya pasaron algunos meses del accidente y el doctor nos dijo, si se le hubiese operado en el plazo de 24 o 48 horas, él hubiera tenido la posibilidad de caminar. Hoy ya no tiene esa posibilidad. O sea, fíjense, hoy pasó el tiempo ya en el que se le tenía que haber operado y podía tener todavía la esperanza de caminar. Hoy no puede caminar y no puede mover las manos. Necesita una cirugía para tener la esperanza de poder sentarse, estar así sentado como estoy yo y poder mover las manos. Pero ya no va a recuperar la posibilidad de caminar. Fíjense cómo algo tan básico como es la bendición de poder caminar, tener todos los sentidos intactos. La tenemos a diario nosotros mientras otros están luchando, postrados en una cama, esperando a ver si llega la posibilidad de tener una cirugía que le permita ya no volver a caminar, sino simplemente estar sentado. Entonces creo que hay mucho de lo que nosotros tenemos que ser responsables en ser agradecidos primero y en hacer las cosas que hacemos por la bendición que tenemos de estar haciendo lo que hacemos. Y por último, le dejo con esta última reflexión. Si me pasas a la siguiente diapositiva, Isaías, y con esto termino porque se me está yendo el tiempo. Me gusta mucho hablar, ustedes sabrán esto, habrán de alguna forma dimensionado. Pero bueno, hoy me pagan por hablar. La bendición que yo tengo es que, no acá en Buen Gobierno, me pagan en la radio. O sea, hoy encontré un trabajo que yo decía siempre, nunca pensé que iba a ser periodista, no estaba eso en mis planes. Yo, como todo, como muchos de los niños acá en Paraguay, quería ser futbolista, ¿verdad? Y hoy finalmente me están pagando por hablar en una radio, por ser periodista, por informar. Y les quiero dejar con esta última reflexión. La reflexión es la del granjero chino. Sucede que había un granjero chino, le iba bastante bien a la dicho sea de paso, eh, pero un día cualquiera, común y corriente, sucedió algo que sus vecinos señalaron como una desgracia. El único caballito que él tenía, que incluso ya estaba rengo de una pata, se le escapó de la granja. Era el único caballo que tenía, estaba rengo, se escapa de la granja. Vienen los vecinos y le dicen, uff, qué mala noticia, don Ramón, le dice. Don Ramón le mira, un granjero chino con nombre paraguayo, ahí nomás. Don Ramón le mira y le dice, malas noticias, buenas noticias, la verdad es que no sabemos. 3 días después, así reloj, ese mismo caballo rengo regresa a la calle con otros 7 caballos, pero estos 7 caballos eran de pura sangre. 7 caballos de pura sangre en la granja, los vecinos empiezan a mirar, wow, sorprendidos por la ferocidad, por la belleza de estos 7 caballos de pura sangre. Nunca habían visto 7 caballos
al mismo tiempo, de pura sangre, van al vecino y le dicen, Don Ramón, qué buenas noticias. Miró, volvió tu caballito Rengo y además trajo 7 caballos de pura sangre. Esto cuesta una fortuna. Don Ramón le dice, buenas noticias, malas noticias. La verdad es que no sabemos. Al día siguiente, el único hijo adolescente que tenía don Ramón, intentando domar a uno de los caballos salvajes, intenta subirse a uno de ellos, montar y domar, y se cae de forma brusca. Tan brusca es la caída que se golpea de mala manera la columna y la pierna, él queda momentáneamente rengo, y es una mala noticia para don Ramón y su familia. Los vecinos al ver esta escena van de vuelta a la casa de don Ramón lamentándose. Qué bárbaro, don Ramón, qué malas noticias. Tu hijo, joven, un futuro por delante, ahora no va a poder caminar, por lo menos por ahora, le dicen. Don Ramón le mira así otra vez y le dice, malas noticias, buenas noticias. La verdad es que no sabemos, le dice don Ramón. Al día siguiente, militares que estaban reclutando adolescentes para ir a la guerra en todo el país llegan hasta la granja de don Ramón para unirse al ejército de forma obligatoria. El hijo de don Ramón, cuando es presentado ante los oficiales, le dice, no, no, este muchacho no puede, no sirve, de hecho que está inválido, no puede, no puede sumarse al ejército. No pudo unirse porque tenía una lesión que era grave hasta ese momento por haberse caído del caballo. Eh, ¿Cómo termina esta historia? Y bueno, con siguientes historias que se van sucediendo. Y el punto es el siguiente, la verdad es que no sabemos qué tan bueno o qué tan malo es lo que nos pasa, porque finalmente nuestra visión está condicionada, así, está cuadradita a lo que nos sucede al hoy. Pero lo único cierto, lo único verdadero es que eh, lo que tenemos garantizado es nuestro hoy, lo que hacemos hoy, lo que tenemos disponible hoy. Afanarnos por lo que puede pasar mañana o dentro de 5 años, dentro de 10 años, es en vano porque finalmente, según las palabras del sabio granjero, no lo sabemos. Van a ser presunciones, van a ser deseos. Esto no quiere decir que no planifiquemos, que no proyectemos, que no soñemos. Lo que quiere decir es que aprovechemos el hoy. Y lo que hoy tenemos es, gracias a Dios, lo que hoy tenemos es una bendición, lo que hoy tenemos es una plenitud que nos permite trabajar, pensar, hablar, comunicarnos, y eso es lo que tenemos que plasmarlo en nuestro lugar de trabajo. ¿Cómo entendemos nosotros esto con el tema central, las claves del lenguaje generacional? Porque si dejamos de ser humanos, como decía Orwell, dejamos ese lado humano, y dentro de esa competencia feroz y voraz, dejamos de lado que el que está enfrente, el que está al lado, el que está con nosotros, de alguna manera no es humano como yo, y esa es una gran mentira, es tan humano como yo. Termina con la última diapositiva, querido Isaías. Les agradezco realmente a todos ustedes por haberme prestado sus oídos, como les dije ayer, fueron muy amables. Yo soy muy bendecido de poder comunicar, de poder hablar con ustedes, de que me puedan escuchar. Es un placer estar ante más de 700 personas. Eso no lo tomo a poco, ni mucho menos. Así que les agradezco. Les pido que si tienen redes sociales, si tienen un celular así como el que estoy teniendo yo, abran su cuenta de Instagram, abran su cuenta de Twitter y ahí me van a ver. Estoy como Ricky Alderete. Me pueden seguir, pueden comentarme, pueden hablar conmigo, pueden preguntarme si quieres saber la noticia del día, yo te cuento la noticia del día. Les invito también a que, además de seguirme en las redes sociales, como @Ricky Alderete, estén prendidos a la radio Ñandutí, que es la radio donde yo trabajo. Estoy todos los días de bien temprano a las 5 de la mañana, estoy a las 13 también ahora dentro de un ratito, y estoy a las 19 con el noticiero central de Ñandutí, que pasa por Ñandutí TV, Canal 17. Hago la promoción ya, Isaías, ya te robé luego todo. Canal 17, tío, Canal 23 de Flow Personal. Así que me pueden escuchar por ahí, me pueden ver y por supuesto podemos compartir. ¿Qué sería de nosotros si dejamos realmente nuestro lado humano y el ver que de enfrente, de atrás, al costado tenemos a otro humano como nosotros, como yo, que nos permitan ser realmente cada vez más humanos, valga la redundancia, y compartir sin, sin condiciones, sin carátulas, sin títulos? Cuando me preguntan muchas veces, ¿cómo crees que te presentemos, Ricky? Yo no soy los títulos que tengo, que no son tampoco muchos, no soy lo que estudié, no soy lo que hago. Yo firmemente creo que soy simplemente un hijo de Dios, que tengo la posibilidad hoy de hacer lo que me gusta, que tengo la posibilidad hoy de compartir con gente que me presta sus oídos, que tengo la posibilidad hoy de compartir con gente que va a ser y es una generación de cambio en el país, y que tengo la posibilidad hoy de seguir formándome. Así que cierro con eso. Si yo tendría que definirme, em,
como algo, como alguien. Yo soy Ricky Aldrete, hijo de Dios, y como hijo de Dios, como Ricky Aldrete, te agradezco que hayas estado acá hasta el final y me hayas escuchado esta horita reloj conmigo. Así que gracias, Isaías, por la oportunidad también. Invitarle a que mañana vamos a estar pues, también pendientes. Desde las 10 de la mañana les pido mil disculpas que, que tuve un contratiempo acá, tuve que salir un rato, estoy desde mi casa. Yo le pedí a Isaías hacer hoy desde la casa para recibirles solamente por eso. No te encuentro, Ricky, dice, arroba Ricky Alderete. Les voy a poner acá, a ver, en el chat cómo se escribe, porque es Ricky CKY. Así estoy en redes. Así que ahí me encuentran, ahí me buscan y vamos a seguir conectados de donde sea que estemos. Gracias, Isaías. Si, no sé si hay alguna pregunta, igual podemos, no tengo problema.